E a gente vai continuar celebrando a Lala, porque agora a gente tem três convidados super especiais que vão compartilhar com a gente as experiências deles na Lala e a forma como a organização impactou a vida deles. Mi nombre es Chivo Reneo, tengo 21 años y soy de Cusco, Perú. Yo estoy muy emocionada por ver que esta hermosa comunidad ya cumple 5 años, porque Lala me ha visto crecer desde el instante que decidí postular a mi campamento. Lala me encontró en un momento de frustración y desmotivación absoluta, ya que a inicios del 2018 yo había iniciado un proyecto con una amiga del colegio, dando talleres de educación sexual integral en zonas rurales y comunidades indígenas de Cusco, con el objetivo de reducir embarazos precoces, alertar sobre señales de violencia e incentivar un plan de vida para así romper los ciclos de violencia y pobreza en mi región. En cada colegio al que íbamos teníamos experiencias que nos motivaban a seguir, pero también encontrábamos muchas dificultades y es así que empecé a dudar bastante de mi proyecto y de mí misma. ¿Y de verdad estaba ayudando a alguien? ¿De verdad estaba cambiando el mundo? Fue entonces cuando encontré a Lala. Yo asistí al CLB2, el segundo campamento en Colombia, en la hermosa Medellín, y tuve una de las semanas más intensas de toda mi vida. Aprendí tanto sobre quién era y quién quería ser. Yo recuerdo claramente este ejercicio que tuvimos que consistía en pararse si es que estábamos de acuerdo con la oración que se leía en voz alta. Y una de esas oraciones era, ¿tú crees que puedes cambiar el mundo? Y yo me levanté muy orgullosa. Y la siguiente oración era, ¿conoces a alguien que cambió el mundo? Y me quedé pensando y no podía encontrar un nombre o una cara en mi mente. Y compartí esa frustración con uno de mis mentores, todo lo que estaba pasando por mi vida y por mi mente y todas las frustraciones, con Antonio. Y él me dijo algo que me cambiaría la forma de ver las cosas completamente. Me contó que medir el impacto de un proyecto social es algo que aún se debate en el campo de la filantropía y que tal vez yo no vea el mundo entero cambiar, pero si yo cambio el mundo de una persona, entonces todo lo que yo haga habrá valido la pena. Desde ese entonces he mantenido siempre esa motivación en mi mente y pienso en cómo es que todas las personas a las que mi proyecto ha llegado se convertirán a su vez en agentes de cambio que continúan con este efecto multiplicador en sus comunidades. Y a partir de esa conversación con Antonio, un bichito se quedó en mi cerebro y una vez que ingresé a la universidad en Dartmouth College, encontré la carrera de Ciencias Sociales Cuantitativas, que me están enseñando a usar herramientas de matemáticas y estadística para medir el impacto de políticas públicas y proyectos sociales. Y esto no es todo lo que Lala hizo por mí. Yo pude asistir al Foro Internacional de Filantropía en 2019 junto a Brenes Teixeira y Diego Ontaneda, donde conocí a un montón de personas con grandes sueños y proyectos que me demostraron que podía vivir trabajando en el mundo de la ayuda social. Lala nos escuchó cuando junto a Bruno, Ruth y Paulo, en la Comisión de Diversidad e Inclusión, quisimos romper la barrera lingüística en Lala y se estableció que habrían traducciones en los 3 idiomas en cada evento, como el día de hoy. Lala también me apoyó cuando decidí crear un emprendimiento durante la pandemia, donde recibía asesoría incansable por parte de mis mentores Felipe y Rafael y herramientas para construir todo desde cero. Y pude financiar mi startup elaborando y distribuyendo productos ecológicos a precios accesibles para demostrar que la sostenibilidad no tiene por qué ser un lujo. Y Lala también me apoyó cuando quise trabajar como coordinador de alumni en esta organización para aprender del increíble trabajo que hacen en una capacidad más profesional y también permitirme ayudar a más exalumnos y exalumnas del ALA cuyo sueño es estudiar en los Estados Unidos a través de nuestro programa piloto, The University Placement Initiative. En estos últimos años, Lala ha estado siempre presente en mi vida y yo no podría estar más agradecida por todas las personas que he llegado a conocer a través de mis experiencias en esta comunidad. Lala ha cambiado mi mundo y no puedo esperar a ver cuántos más cambiará en los años venideros. Gracias. A gente vai escutar também do Breno Teixeira, que é alumni do Brasil.
Boa tarde, pessoal. Eu sou o Breno, eu tenho 20 anos, eu cresci em Osasco, São Paulo, no Brasil. E eu vou deixar aquela parte da música que eu canto no chuveiro lá pro final. Hoje a Lala faz 5 anos e a minha história com ela também. Eu participei do primeiro bootcamp da Lala, do BLB1, lá em 2017. Eu acho que todo ex-aluno da Lala sabe a magia do primeiro dia de camp. Você chega sem conhecer ninguém, tá um pouco nervoso, sem saber de nada o que ia acontecer naquela semana, mas ao longo daquele dia, você já vai se sentindo em casa. Eu lembro de conhecer jovens que já estavam engajados em algo muito maior do que eles mesmos. O David, um menino que já estava tocando uma organização que auxiliava pessoas em situação de rua, outro que já estava quase entrando na política, outro que tinha uma rede de workshop de empreendedorismo. Eu, com 15 anos, o novatinho da turma, só consegui olhar com essa tremenda admiração e inspiração por cada história das pessoas que eu estava conhecendo. E o mais bonito não é só você ver a sua transformação durante a semana do seu camp, mas você ver a transformação de todos esses jovens também. Eu via pessoas mandando mensagem para heróis que pareciam inalcançáveis, pessoas começando a meditar e estruturar novos projetos, achando paixões nos conceitos que a Lala, os convidados traziam, falando sobre seus maiores medos, aspirações, tentando conhecer cada ativista, político, empreendedor, artista que vieram no jantar de impacto social. E na dinâmica de reflexão final, ao som de Bon Iver, todo mundo chorando que nem um bebê. Eu não quero ir embora, eu não quero que acabe. Compartilhando esse singular, mas conjunto sentimento Lala, que a gente nunca tinha vivido antes. Cada pessoa no meu bootcamp, os alunos, facilitadores, convidados, compartilhavam algo em comum. Essa necessidade de estar em movimento por significado. Tinha algo, uma faísca em cada um, que não deixava ninguém parar. E depois de eu chorar e chorar no meu último dia de camp, a única certeza que eu tinha é que eu queria continuar perto desse sentimento. Já saí mandando e-mail pro David, pro Diego, pro Marcelo, pedia recomendação de artigo, compartilhava que a Lala me fez virar vegetariano, que eu tinha começado a tocar um projeto sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Lala dava essa sede de poder continuar nesse movimento por sentido. Tive o privilégio também de estar em mais outros 4 camps da Lala ajudando. O primeiro foi o CLB1 na Colômbia. Lembro até hoje de conhecer o Antônio, segurando um livro de histórias e reflexões chamado Meeting the Shadows, Conhecendo as Sombras. Eu conheci o Lucas, um programador fantástico, que fez o site daquele projeto que eu tinha começado depois do camp e tocou toda a parte de tecnologia. À medida que eu mudava por estar perto da Lala, eu também via a Lala crescendo nesses últimos 5 anos, mudando. Não eram mais aqueles 25 jovens do primeiro camp. A Lala já tinha uma comunidade forte. Eu lembro de pessoas que eu busquei no aeroporto se tornavam parceiros de projeto. O cafezinho que eu fazia nas pausas das atividades, eu já podia conversar com pessoas de camps novos. Conheci a Juliana, que foi a jovem que me substituiu nesse projeto que eu tô aqui por 3 anos e levou ele para alturas que eu nunca tinha sonhado antes. Mesmo já tendo vivido todas as atividades da Lala no meu camp, cada camp novo eu me emocionava de uma maneira única, com as mesmas coisas, inclusive com as mesmas músicas da playlist do Marcelo, que até hoje nunca muda. Eu me enxergava em todo participante da Lala à medida que eu conhecia eles em outros programas. Aquelas pessoas não conseguem parar de se mover, de acreditar em algo, de buscar algo. A Academy depois foi um programa de residência piloto da Lala que eu participei. Foi uma oportunidade de ver esse sentimento por um mês. Viver com pessoas que eu já conhecia e admirava de outros camps. Fazer jantares com os professores e facilitadores no nosso apartamento. Esse mês que eu passei em Medellín ensinou que existia outro jeito de ver em comunidade. De estar rodeado de pessoas que eu tenho intensa admiração e, como todos os jovens da Lala, não conseguiam parar de se mover. Felizmente a pandemia bateu e a gente teve que voltar para casa, mas o sentimento de comunidade da Lala continuou. Organizamos chamadas históricas que pela primeira vez se reuniram todos os ex-alunos. Virei produtor de internet, aleatoriamente, do físico Marcelo Glazer, com mais 2 ex-alunos da Lala, e a gente conseguiu levantar o canal dele no YouTube para 220 mil inscritos. Toda vez que eu vejo a Lala é como aquela música que você quer escutar e de novo, mas você nunca enjoa, te traz certo conforto. E essa é a música que eu vou cantar no chuveiro hoje, depois de estar aqui com vocês. É como se essa frequência fosse compartilhada entre os mais de 1.200 alunos que a Lala tem hoje. Eu sempre me perguntava por que é tão fácil se conectar com alguém que você nunca conheceu no seu camp, que às vezes você nem conheceu pessoalmente, mas tem chamada toda semana. À medida que eu fui interagindo com a Lala nesses últimos 5 anos, 2 coisas ficaram bem claras para mim. Primeira, como eu comentei, a Lala é repleta por pessoas em constante movimento por significado. E de segundo, todos nós temos uma memória conjunta compartilhada, que se torna muito, muito fácil de a gente se conectar. Quem não lembra do Marcelo, ou do Antônio, ou do Jantar de Impacto Social, do primeiro projeto que fez graças aos recursos que teve na Lala? Todo mundo, não se conhecendo ou tendo feito diferentes programas, sente a mesma coisa quando a música da Lala toca. Uma lembrança, um álbum de memórias e aprendizados, uma oportunidade de sentir em casa. E casa, eu digo, uma realização de ideias.
essa capacidade distinta para a memória que nos traz esse senso amarrado de identidade. Quando você escuta, você também fez Lala, ali começa mais uma relação. Por completar 5 anos hoje, e todos da comunidade que ajudaram a construir essa história tão linda. Ahora vamos a darle paso a nuestra tercera exalumna. Ella se llama Ginette y es de Colombia. Y la conocí hace poco, pero definitivamente creo que tiene una historia súper increíble. Así que por favor, Ginette, compártela con todos nosotros. Claro que sí. Hola a todos, de verdad que siento que el corazón se me va a salir de tantos sentimientos encontrados, tantas emociones. De verdad, feliz cumpleaños Lala, a toda la comunidad, a toda esta familia en la que nos hemos convertido. Ha sido una posibilidad que de verdad ha transformado muchas vidas, incluyendo la mía. Entonces, como les decía Narita, yo soy Ginette Rentería, tengo 25 años. Yo provengo de un departamento que se llama El Chocó. Es un departamento ubicado en la costa pacífica de Colombia, en donde la mayor población es afrodescendiente. Es un lugar que pese a las dificultades ha sido mi inspiración para poder salir adelante. Ha sido la mayor fuente de motivación precisamente para lograr trabajar por los jóvenes, porque precisamente hace 10 años, cuando yo tenía 16 años, estaba enfrentando dificultades para ingresar a la educación. Mis padres no contaban con los recursos para que yo pudiera entrar a una universidad, pero pese a esa situación, no me rendí y encontré la motivación en mi familia, en mi comunidad, en mis profesores, que me animaron a buscar una beca. Toqué muchas puertas y una de esas puertas se abrió. Y hoy en día, gracias a Dios, soy contadora pública y próxima magíster en educación. Entonces, ha sido un camino que no hubiese sido posible sin Lala, porque cuando Lala llegó a mi camino, realmente llegó a retarme, a darme esas herramientas para poder luchar por mis sueños, para poder transformar la vida de muchos jóvenes. Precisamente esa motivación que encontré en mi departamento ha sido la que me ha permitido conectarme con organizaciones como Lala. Yo recuerdo que fue en el 2017 cuando por primera vez escuché por uno de mis mentores, Daniel Uribe, de la organización. Motivada por la curiosidad, fui a buscar sobre Lala, qué es esta organización, qué hacen, y debo confesarles que me emocionó mucho todo lo que hacían en temas de liderazgo, pero lo que más me atrapó del ala fue que me retó con la siguiente frase: no deje que las barreras económicas te impidan de vivir esta oportunidad, o sean un desafío, o sean una barrera precisamente para que no vivas estas experiencias. Precisamente esa frase fue el motivo, fue el impulso para que yo pudiera hacer todo el proceso de aplicación del ALA, todo el proceso de selección, de entrevistas. Recuerdo que me entrevistó hoy en día mi mentor David y fue realmente maravilloso. Entonces, en el 2017 fui seleccionada para participar en el primer campamento de liderazgo, el CLB, que se hizo en la ciudad de Medellín. Una semana que estuvo llena de muchas emociones, muchas experiencias y muchas actividades en las que lo que más disfruté fue precisamente esa diversidad, de conectarme y trabajar con jóvenes de América Latina, de Perú, de México, de Brasil, que estaban haciendo la diferencia en sus comunidades. Disfrutaba cada uno de los espacios con los mentores, con las cenas de impacto, esos espacios en los que también cantábamos, nos encontrábamos, fueron una de las mejores experiencias de vida. Abrazar la diversidad me permitió también reconocer y expresar mis emociones. Yo antes pensaba que el sentirse vulnerable no era permitido para los líderes, y gracias a Lala aprendí a conocerme a mí misma. Aprendí también a sentirme vulnerable y a buscar ayuda cuando estuviera en momentos difíciles. Gracias a Lala descubrí que no estaba sola, que tenía también las herramientas para hoy en día querer ser ministra de Educación de Colombia. Lala, además de darme esas puertas, además de darme esa inspiración, también me ha permitido trazar un camino impresionante. ¿Por qué? Porque me conecto con una red de mentores, de personas que con su carisma, que con su sentimiento de solidaridad también han apoyado cada uno de mis proyectos de vida, como líder juvenil, como emprendedora social y hoy en día también como servidora pública, porque estoy trabajando desde el gobierno nacional y el gobierno local para llevar a cabo programas que impacten la vida de los jóvenes, porque estoy trabajando a través de mi organización Mentor for You Colombia para que muchos jóvenes como yo
que vienen del Chocó, que necesitan mejores oportunidades, puedan materializar sus proyectos de vida. Soy líder juvenil porque quiero seguir abriendo caminos para más jóvenes de mi país. Entonces, Lala no solo fue esa oportunidad del 2017, también se ha convertido en esa guía, en ese apoyo, en ese aliado, y hoy en día en esa familia. Lala ya es mi proyecto de vida también. Y estoy súper feliz porque durante todos estos años he logrado participar en diferentes programas de Lala, como el programa de mentorías. Ayudé un poco con el diseño, pero también participé en donde me conectaron con una mentora que vive en Canadá, su nombre es Lorraine, y ha sido uno de los pilares de mi vida. Me ha apoyado demasiado en todo este proceso, me ha dado ánimos para seguir adelante, para conocer más sobre el sector educativo y cómo poder lograr ese sueño de ser ministra de Educación. Lala también impactó mi vida abriéndome las puertas a espacios en los que nunca me imaginé que iba a llegar, contar mis historias a personas de otros lugares, como la conferencia de Kun Green, en donde pude contarle la historia a una persona que se encargó de contarlas con todas las personas de la mesa. Y precisamente eso me permitió obtener una beca para estar en Boston en la conferencia anual de un movimiento afroamericano que estaba luchando precisamente para mejorar las condiciones de vida de las personas. Lala también hizo algo que nunca voy a olvidar en mi vida y fue que me permitió tener la oportunidad de estar en Montgomery, Alabama, estar en el Legacy Museum, conocer parte de mi historia, parte de la historia de la esclavitud, pero sobre todo de esos jóvenes, de esos líderes que se juntaron, que a través del liderazgo colectivo lograron hacer la diferencia, lograron luchar por los derechos civiles. Así que estoy súper agradecida de estar acá, porque hoy en día también estoy aportando al ALA para que más jóvenes de las comunidades afrodescendientes e indígenas del país puedan vivir esta oportunidad, puedan vivir esta experiencia que de verdad transforma vida. Gracias de verdad a todos. Muchísimas gracias, Ginette, por esas palabras. Definitivamente hay tanta inspiración,